Pues está ya la boleta completa. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez. Sheinbaum y Xóchitl Gálvez tienen un buen rato ya en recorridos, en precampañas. Las conoce un montón de gente. Álvarez Maínez, pues es para la gran mayoría de los mexicanos un ilustre desconocido. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Feliz año. Feliz año, buenas noches. No nos habíamos visto desde el año pasado. Juan Pablo Leo. Buenas noches, Luis Miguel. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia. Feliz año. Feliz año. Que sea un buen 2024. Ya llegamos a 2024 por fin. Aunque la clase política vivía desde hace 2 o 3 años en 2024. El resto llegamos a 2024 y está Luis Miguel ya la baraja, el tablero completo. Está la boleta presidencial definida. Es una semana llena de símbolos. En el caso de Movimiento Ciudadano es destapa al candidato y en el mismo momento que viene el destape viene una fractura importante que no sabemos qué impacto pueda tener, pero las declaraciones de Enrique Alfaro son todo menos que una bienvenida al candidato. Sí. Para mí la gran pregunta es si con el nombre de Jorge Álvarez Maínez en la boleta ya podemos decir que es una competencia entre 3 o seguiremos hablando de una competencia entre 2 con un invitado. Un personaje, vaya, tiene su trayectoria y tendrá sus argumentos, sus méritos, pero un personaje muy pequeño, ¿no? Comparado con Claudia Sheinbaum y con Xóchitl Gálvez en términos de exposición y de trayectoria política incluso. Digamos, primero desconocido comparado con, yo diría, es una persona que aguanta bien los micrófonos. Sí, es bueno para el debate, es bueno para el diálogo parlamentario. Pero empieza prácticamente de cero y probablemente con un carro averiado. Sí, le quedan menos de 5 meses para que lo conozcan y alguien quiera votar por él. Alicia, ¿cómo ves las cosas? Pues yo creo que lo que van a intentar hacer es posicionarlo como un fosfo más, ¿no? Sí. Por eso es el destape con fue Samuel así. García. Pues sí. Entre botana y cervezas, decía Enrique Alfaro. Exactamente, que no fue nada aséptico. o sobre todo para el protocolo político en México, pero al final de cuentas van por un tipo de votación. El grupo de jóvenes han estado insistiendo. Él es joven, ¿cierto? Tiene una gran formación política, sí es buen tribuno, pero tiene no creo que sea difícil que lo conozca. Xóchitl Gálvez también era tribuna y se hizo mucho más aquí en la Ciudad de México y como figura nacional no era sino hasta el momento en que empezó con el encadenamiento, ¿no? Al cierre del periodo legislativo pasado, a tomar una posición un poco más dura y también su decisión de ir y tocar la puerta y denunciar al presidente, y esto la empezó a volver una figura que empezó a aparecer en los medios. Pero mira, eso fue en abril. En abril del año pasado, y ya tiene Mayo, caminando, junio, ¿no? julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y 9 ahora meses ya pasaron de el tema es si a Movimiento Ciudadano le alcanza con un candidato como esta naturaleza como para mantener al menos el 7% de la Cámara en el Congreso. Yo creo que eso es lo que están buscando. Sí, va a aparecer en la libreta electoral, pero una persona con capacidad competitiva, sí, de articulación, pues sí, de listas. Pues sí, ahora queda claro que quien lleva ahora el bastón de mando en Movimiento Ciudadano no es Dante Delgado, es Samuel García. Él lo destapa, es su compadre, fue el coordinador de su fallida campaña electoral. Samuel García tiene ahí, digamos, a quien él quería tener en su lugar en la boleta. Electoralmente sí, políticamente me parece que Samuel García está distante de tener el mando al interior del partido, pero como figura, como elemento de comunicación y como elemento político electoral, sí, sin duda Samuel García va a ser una constante, va a ser una presencia en la campaña de Jorge Álvarez Maínez, que se va convertido en el coordinador de la campaña de Samuel García, y sí es parte de este que duró como 5 minutos. 4, ponle tú. 4 minutos. Sí. Y sí es parte de este relevo generacional que hay en Movimiento Ciudadano. No sé si Jorge Álvarez Maínez es el candidato ideal o el que hubiera querido Movimiento Ciudadano. Hubieron muchos personajes que se echaron para atrás en la contienda presidencial. A ver, Dante Delgado quería a Samuel García. Dante Delgado quería a Luis Donaldo Colosio. A Marcelo Ebrard. O él mismo ser
Entonces, Y no se le hizo. De pronto, una opción tardía y una última opción no parece ser la mejor opción para Movimiento Ciudadano, pero es la opción posible y es la opción necesaria en estos momentos, con un personaje que él mismo acepta que vale menos de lo que vale Movimiento Ciudadano. Decía Jorge Álvarez Maínez que 2 de cada 10 personas lo conocen, mientras que 8 de cada 10 personas conocen, digamos... ¿En Movimiento Ciudadano? 2 de cada 10 en Movimiento Ciudadano. A nivel nacional, digamos que conocimiento, 2 de cada 10 personas... Uy, se me hacen muchos. Sí lo conocen, y 8 de cada 10 personas tienen una idea de lo que es Movimiento Ciudadano. Yo no sé qué tanto vaya a afectar la parte que ponía Luis Miguel en la mesa con respecto al Grupo Jalisco. A final de cuentas, en el registro, el día de ayer sí estuvo Pablo Lemus, sí estuvo Clemente Castañeda, sí estuvo Verónica Delgadillo. Por supuesto que Enrique Alfaro tiene un peso específico, importantísimo en el partido, como primer gobernador del Movimiento Ciudadano, como el gobernador de uno de los estados más importantes del país. De ahí, digamos, a que pueda representar algún rompimiento real que pueda afectar la candidatura de Álvarez Maínez y demás. ¿Tú crees que no tanto? Yo esperaría a ver qué es lo que va a suceder. Revisaba datos, en el 21 Movimiento Ciudadano ganó solo 7 distritos de los 300 que tiene el país, y los 7 están en Jalisco. Es el único congreso donde tiene mayoría, el de Jalisco, la única entidad donde sacaron más del 30% de los votos. Trabajo político tiene Enrique Alfaro, tú conoces muy bien el caso Jalisco. Cuando uno piensa en contraste la figura de Samuel García y de Enrique Alfaro, todo lo que tiene Samuel García en capacidad mediática la carece en operación política. Y yo diría que con Alfaro es un poco al revés. No es un comunicador tan atractivo en redes sociales como es Samuel, pero en cambio es un operador político, yo diría, entre bueno y muy bueno. Son las diputaciones, es el control político de la zona metropolitana de Guadalajara. La crítica de Enrique Alfaro tiene 2 lecturas, o mejor dicho, tiene 2 escenarios. Uno es la campaña presidencial, pero también pone énfasis en la frivolidad, la manera que está manejando, pone en riesgo la posibilidad de mantener Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces también habrá que recordar, no solo estamos hablando de la campaña presidencial, estamos hablando de elecciones que en algunos casos van a ser muy cerradas por gubernaturas o por alcaldías, y creo que en ese sentido también hay que entender la molestia de Alfaro. Probablemente no es que él esperara algo más en la presidencial, sino que esperaba un candidato que le pudiera ayudar a fortalecer sus argumentos. O quizá esperaba que al menos le preguntaran, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que no. Tienes absolutamente razón. O sea, cuando menos esperaba que lo tomaran en cuenta, aunque él marcó distancia, ¿no? Sí. Desde un primer momento, y marcó distancia con Dante Delgado. No estuvo de acuerdo en muchos momentos, y luego vino el adelantón de Samuel García y el fiasco que vivieron en Movimiento Ciudadano. Al final de cuentas lo hicieron colgar sus fosfos durante un buen rato. Ahora lo sacó y se los puso a Pablo Lemus, también es parte de este tema, pero hoy creo que más allá de Movimiento Ciudadano, tú preguntabas, están todos los 3 en la boleta, y ahora qué sigue. Ahora que sigue es que arranque la campaña, una campaña que supuestamente debería estar iniciando el 20 de este mes, y que pues ya llevamos en total 17. No, va a terminar la meses. Precampaña apenas. Pues sí, apenas. Y luego entrará la intercampaña, que es una cosa surrealista, extrañísima, en donde no se puede hacer nada. Se lo sacaron del diccionario. Más que dar entrevistas y hablar del clima y del tráfico. Y luego después la campaña. Y luego la campaña. Ahora, en este proceso, pues yo creo que tú tienes más las cifras a la mano, pero Claudia Sheinbaum se antoja que lleva mucho la delantera. Hay una cantidad de cosas que están surgiendo, como el asunto de la... Yo no sé hasta dónde les va a hacer muchísimo daño. Xóchitl deslindándose de quienes forman la alianza que la lleva. El caso Coahuila. El caso Coahuila está teniendo un impacto brutal para ella y para los 2 partidos políticos que integran ese frente. El que parece que mejor dice ni me meto es el PRD. Pero al final de cuentas sí es algo que no sabe qué condiciones va a tener, y luego de pilón otro tipo de denuncias. Vemos en este momento como defendiendo
desentendiéndose de, Pero a ver, temas corrupción, a propósito ¿no? de eso, ¿qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano? Porque se había dicho mucho, a ver, Movimiento Ciudadano va a servirle a Morena, a la 4T, para hacer el trabajo sucio, para diluir el Quitarle voto votos. opositor. ¿Va a ser ese el juego de Movimiento Ciudadano o con un perfil como el de Álvarez Maínez, pues van a tratar de agarrar parejo y a ver de dónde sacan votos? No me parece que la candidatura de Álvarez Maínez vaya a cambiar la dinámica que ha tenido Movimiento Ciudadano en cuanto a su plataforma y en cuanto a su discurso, que por una parte es el tema de la juventud y dejar fuera la vieja política, por eso también él se convirtió en una opción específicamente, por eso va a estar arropado por Mariana Rodríguez, por Samuel García y por los demás elementos de Movimiento Ciudadano. Y por otra parte lo hemos visto en sus posicionamientos iniciales y en sus entrevistas en los medios de comunicación. El tema tiene mucho que ver con el PRI y con el PAN, no tanto con Morena. Más allá de los sospechosismos y de la real intención que tenga Movimiento Ciudadano como partido político en la campaña electoral, el caso es que sí su discurso ha sido muy frontal en contra de los dirigentes de los partidos políticos de oposición, sí, y no tanto en contra de Morena, no tanto en contra del presidente. Hay quien dice que no es una buena idea confrontarse pública y electoralmente con el presidente López Obrador, pero a final de cuentas... El propio Álvarez Maínez me lo dijo hoy en la radio, dice, yo no creo que subir al presidente al debate sea una buena idea, no da buen rédito en términos electorales. Y que fue lo que hizo Xóchitl Gálvez en un principio y después también un poco se echaron para atrás con la mención de las mañaneras y demás, y también eso le hizo perder a ella, hablando del caso del PRI, PAN y PRD, le hizo perder un poco de foro y de interlocución que tenía con el presidente. Entonces la realidad solamente la sabrán al interior de Movimiento Ciudadano, solamente la sabrá Dante Delgado, ahí están las sospechas y ahí están también los análisis con respecto a cuál es el verdadero papel. Ahora, regresando un poco a lo que decía Alicia en cuanto a números, hoy en el Poll of Polls de Polls.mx, Movimiento Ciudadano tiene entre 7 y 9% más o menos como marca. Intención de voto, como marca, como partido político. Con Samuel García había aumentado 2 puntos en la intención de voto. Llegaba al doble dígito o arañaba el doble dígito. Arañaban el 10%, ahorita se encuentran en los 8 bajos, 7 altos. Eso, como están los números y como están las cifras, no representa, digamos, un panorama en el cual MC vaya a tener un papel preponderante en el resultado final si se mantienen las cifras como están. Oye, perdón, un paréntesis, Juan Pablo. En el Power Ranking que hacían de los precandidatos presidenciales, ¿apareció alguna vez Jorge Álvarez Apareció, Maínez? Tuvimos 54 aspirantes a la presidencia de la República y Álvarez Maínez tendrá que haber estado en el lugar 40, 45 más o menos. En su momento. A ver, no estaba dentro de la conversación, lo decíamos al principio de esta plática, no estaba dentro de la conversación de las opciones de MC. Por lo pronto es una competencia entre dos polos. El gran reto para Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano es convencernos de que es una competencia entre tres. No basta con estar en la boleta para que esa narrativa funcione. Creo que haciendo un balance de lo que ha ocurrido en el último mes y medio, por lo pronto Álvarez Maínez es un candidato que le funciona al PRI y al PAN o a Xóchitl. Es el menos peor de los escenarios para ellos. Pero, o sea, ellos resultaron ganones con la caída, con la desgracia de Samuel García y con el ungimiento de Álvarez Maínez. Yo pienso que por lo pronto... un candidato débil, digamos. Por lo pronto sí. Creo que más pronto que tarde vamos a empezar a hablar sobre esta cuestión del voto útil. Es decir, si es una especie de referendo sobre la permanencia de Morena o la necesidad de un cambio, probablemente estemos en esto de quién encarna el cambio y quién es el voto útil. Ahora, si ese es el escenario, se las puede ver negras Movimiento Ciudadano. O sea, puede batallar incluso hasta para mantener el registro. Efectivamente, te digo que yo pienso que en la decisión de haber arropado a Álvarez Maínez, es que estaba pensando, creo que me atropellé la idea, es eso, él simplemente representa una capacidad de coordinación de la operación política del mismo Movimiento Ciudadano. Es un hombre muy hábil, es un hombre con capacidad de organización. Y desde mi punto de vista es integrar las listas, ver en qué lugares tienes, junto con el candidato local o regional, una posibilidad de atraer el voto y afianzarlo para tener
la votación suficiente para mantener al menos el 7% de su registro. Recordemos que les fue muy mal en el Estado de México y que han tenido elecciones permanentes donde les ha ido muy mal. Samuel Garnó, porque bajaron a la candidata de Morena y todo el grupo de Morena fue a apoyar a Samuel. Samuel no ganó como ganó en este caso Alfaro. Alfaro era un candidato que iba a tener Morena y él se separa de Morena y lo arropa el Movimiento Ciudadano y desde ahí gana. Y Pero Alfaro durante muchos exacto, años y Alfaro sí mantuvo el control durante el proceso de elección intermedio. Ellos no, en el caso de Samuel, no tiene esa capacidad de coordinación, pero sí, yo digo que lo que molestó, por ejemplo, a Alfaro, tiene muchísimo que ver con que ni siquiera consideraron a Lemus. Creo que Lemus tiene mayor capacidad de conocimiento nacional, o hay otras personas como la misma Delgadillo, hubiera sido una boleta de 3, o no sé. Creo que la posibilidad de abrir el abanico, de encontrar una fórmula diferente, enojó, pero enoja también porque la articulación del voto está siendo muy complicada. Y yo sí coincido con Luis Miguel de que el Alfaro requería encontrar apoyo para mantener justamente a Movimiento Ciudadano. Pero el asunto es qué va a hacer Alfaro, que tiene un liderazgo local relevante. Estatal, sí. Creo que él ha mandado el mensaje, su prioridad es mantener Jalisco y zona metropolitana, Congreso local. Para él y los suyos. Y mira, en Jalisco hay espectaculares, no poquitos, que dicen la fórmula es Lemus y Xóchitl. Sí. exacto. El voto también cruzado, pensado que... Bueno, se encontraron, Xóchitl Gálvez fue a visitarlo a la Casa de Gobierno. Recién dio hace algunos meses, hace 5 o 6 meses, ese primer mensaje en el que pintó su raya con Movimiento Ciudadano. Se encontraron ellos, aunque Alfaro se ha reunido con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard y con muchos otros, pero recibió a Xóchitl Gálvez. Y que es de alguna manera la misma fórmula con otros métodos, porque tiene otro tipo de política que quiere hacer Samuel García en Nuevo León, a través también de Mariana Rodríguez y todo el impacto que pueda tener Mariana, no solamente para la parte de Monterrey, la capital, sino también los municipios colindantes que de alguna manera le pudieran jalar los votos. Es decir, sí me parece que hay una intención de repetir la fórmula de lo sucedido en Jalisco con Movimiento Ciudadano, y lo que quisiera hacer Samuel García ahora que deja la parte de la ambición por la presidencia y establecerse y poner un bastión como lo puede ser Nuevo León ahora para Movimiento Ciudadano. Que le vaya a salir o no, vamos ahora a ver lo los van resultados. a cargar Mariana Rodríguez y Samuel García. No lo dudes, porque a final de cuentas, digamos, sí, como la parte mediática y como la parte digital, que veíamos también todo el gasto que tiene y la operación que tiene Movimiento Ciudadano en un sentido digital, que es buena, pero que también es muy costosa, pues es una bandera y es un conocimiento amplio que tienen allá en Nuevo León. Si quieren usar los recursos, ya el Congreso de Nuevo León demostró que lo puede parar, ¿eh? Sí, de acuerdo. Sí, totalmente. Eso sí. En fin, pues lo veremos, ya estamos en 2024. Que sea un buen año. Gracias, Luis Miguel. Buen Juan año. Pablo, gracias. Manuel, Muchas gracias, Alicia. Gracias. Hasta mañana. Pásela bien.